Voy a invitarles a abrir sus Biblias al Evangelio de Lucas en el capítulo 12. Evangelio según San Lucas en el capítulo 12. La palabra del Señor dice: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Quería usar como introducción un pasaje que encontramos en la segunda carta que escribiera el apóstol Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo, el capítulo 2, los versículos 1, versículo 3 y versículo 4. A mí me llama mucho la atención esta palabra porque las considero como sabias palabras, sabio consejo, como viniendo de un hermano mayor hacia un joven. En lo personal, a mí me habría gustado que alguien me hubiese dado algún consejo, como lo hace el apóstol Pablo en relación a Timoteo, en relación a este tema. Pero de igual forma me ha ayudado mucho en mi formación cristiana. Y entonces es bueno, antes de meditar en el texto que tenemos base para la predicación de esta noche, mirar a este texto. Quizás no vamos a hacer una buena interpretación del texto, pero sí una aplicación. Y eso es muy importante para la vida nuestra, la vida práctica. Si usted va al versículo 1, 2 Timoteo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Buen consejo. Fortalécete. Podríamos usar otros sinónimos para esta palabra. Hazte fuerte. Hazte valiente. Lo necesitarás. Fortalécete. Yo sé de hermanos o hermanas principalmente que concurren al gimnasio y están allí semana tras semana haciendo ejercicio. ¿Cuál es la idea? Y pagan por ello. Y aquí hay una forma de concurrir a un gimnasio espiritual. Está haciendo un consejo sabio a alguien. Fortalécete. Nosotros como cristianos podemos concurrir a un gimnasio espiritual donde a través de la palabra, de la oración, de los sacramentos, de los medios de gracia que Dios nos ha dejado, podemos fortalecernos en la fe porque lo vamos a necesitar. Segundo consejo, versículo 3. Sufre penalidades, como lo hacen los buenos soldados de Cristo.
sufre penalidades, como lo hacen los buenos soldados de Cristo. Lo que está diciendo es que no hay un buen cristiano, no puede haber un buen cristiano que no pase por esto. ¿Y cuáles son estas penalidades? Uno podría pensar en el oprobio, el rechazo, la burla. Como buen soldado de Cristo, no hay buen soldado que no pase por el oprobio, por la burla, por el rechazo. Y termina en el versículo 4. Ningún soldado de Cristo en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. ¿Por qué será? ¿Por qué ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria? Lo dice el texto. Porque busca poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Agradar a quién? A Cristo. A Cristo. Téngalo presente para lo que vamos a considerar a continuación. El domingo pasado, prediqué sobre este mismo texto, usando principalmente los versículos 1 y 2, hablando de la oposición de los fariseos, que parece, entre comillas, parece proceder de una inquietud, de una preocupación sincera en cuanto a las cosas de Dios. ¿Qué dice Jesús? Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. No es así. No se engañen. El fariseísmo es una influencia negativa, mala, perversa, que, como la levadura, busca entrar en el pueblo de Dios. Busca entrar en la iglesia para destruirla desde sus mismas bases. El fariseísmo que hace oposición a Jesucristo. ¿Por qué oposición a Jesucristo? Si Jesucristo lo único que hacía era enseñar, predicar y hacer cosas buenas. Jesucristo, quien cambia, quien transforma vidas. Y por supuesto, en esta tremenda multitud que leímos en el versículo 1 del capítulo 12, en ellos hay una especie de indecisión, una especie de disyuntiva. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Seguiremos a nuestros líderes o seguiremos a Jesús? Esa es la indecisión y la disyuntiva que ellos tienen. ¿Será que de parte de nuestros líderes religiosos habrá animosidad, odio hacia el Señor Jesucristo? Y entonces, ¿qué consecuencias podrían venir a nosotros si tomamos la decisión para ir en pos de Jesús y no de nuestros líderes religiosos? ¿Qué consecuencias nos pueden venir? Es en este punto donde nosotros ahora queremos seguir, después del domingo pasado. Y eso nos lleva a los versículos 4 y 5. Nos vamos a saltar los versículos 2 y 3, lo vamos a dejar para otra ocasión, pero quisiera que tomáramos los versículos 4 y 5. Y aquí nos habla acerca del temor al hombre. En el versículo 4 dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, dice Jesús. Porque después de esto no tienen nada más que hacer. No hay nada más que hacer. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Después de lo que el hombre haga con nosotros, incluso la muerte, ¿qué más puede hacer? No hay nada más que hacer. No hay nada más que el hombre pueda hacer. Y por supuesto,
está hablando del mundo hostil al cristianismo, lo que parece ser para nosotros en nuestro contexto hoy día muy diferente, porque gozamos de libertad religiosa. Usted libremente, donde vaya, se puede parar en la calle y puede ponerse a predicar y no va a tener problema. Eso que aquí en Chile no era tan así hace muy poco tiempo atrás. Pero hoy día nosotros gozamos de libertad de culto, de libertad cristiana. No obstante ello, nuestro compromiso de fe con Jesucristo, en otras palabras, si nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida, ¿cómo se ha tomado esta decisión que nosotros hemos hecho en favor de Jesucristo? ¿Cómo se ha tomado esta decisión en nuestro entorno? Seguramente usted tiene su experiencia al respecto. ¿Qué reacción nos ha provocado esta decisión y este compromiso con Jesucristo? ¿Qué reacción ha traído a nosotros esta decisión? ¿Ha despertado temores, vergüenza? ¿Le preocupa a usted ser objeto de burla, de menosprecio por la decisión que ha tomado de seguir a Jesús como su Salvador y su Señor? ¿Cree que está haciendo usted el ridículo ante las personas en su compromiso con Jesucristo? Son preguntas importantes que nos sirven para reflexionar y para pensar en ello. Les comparto una experiencia. En mi tiempo de adolescente, 10, 12 años, nunca fui a un conservatorio, nunca estudié música. Pero sabía tocar el acordeón y sabía tocar un armonio a pedales. Los hermanos que tienen más tiempo acá en la iglesia deben recordar los inicios en una capilla aquí atrás, donde alguien regaló un armonio así chiquitito, con pedales. Me habría gustado mucho haberlo guardado como reliquia a lo mejor. Yo escuchaba cantar un corito o un himno, lo tocaba en un acordeón, chica, a botones, y después un acordeón de 48 bajos a piano. En la iglesia había un comité misionero, y ese comité misionero invitaba a la iglesia, así como en los avisos hoy día, en la escuela dominical, siempre se invitaban los hermanos a salir en la tarde del día domingo a predicar a la calle, antes del culto. Y se juntaba un grupo de hermanos y salíamos a la calle, y si era un poco retirado de la iglesia, llevábamos el acordeón, y si era cercano a la iglesia, los hermanos tomaban el armonio, lo llevaban, lo ponían en la esquina, y tocábamos y cantábamos y predicábamos. Por supuesto, como adolescente me sentía feliz. Era lo más normal para mí el hacerlo. Hasta que un día, domingo, lo recuerdo muy bien, en una de esas aparece un compañero de curso de mi colegio por el frente. Y me ve que estoy allí con el grupo de hermanos, tocando y predicando, y nos hacemos una seña y él se va. Día lunes, en la mañana, mi compañerito decide hacer público lo que vio el día domingo en la tarde, en el curso, con mis compañeros y también en el colegio, y empiezan los problemas. Canuto aquí, canuto allá, mira lo que estaba haciendo el canuto aquí. No sé si había más canuto en el colegio, hasta ese momento yo no lo sabía. Pero yo fui objeto de burla. Me sentía entre mis compañeros de a partir de entonces como alguien como de segunda categoría. O sea, si yo trataba de hablar, de hacer algo, al tiro me apuntaban con el dedo el canuto. Llegó a ser tan hostigosa esta situación que un día terminé agarrándome a combo. Más combos venían que combos iban. Pero el compañerito ese con quien nos agarramos a combo terminó mal.
El asunto es que fui llevado a la dirección. En la dirección me mandaron a la casa a buscar al apoderado. Lamentablemente, yo lo digo, lamentablemente, mi papá cuando vino al colegio para saber de qué se trataba el problema, él no entendió mi situación. No comprendió lo que estaba ocurriendo conmigo. Y entonces, feroz paliza. Porque él vio que yo estaba metido en problemas, que había provocado una pelea, y eso era lo más que le preocupaba, más que la situación o la razón de por qué la pelea. Y desde entonces, yo dejé de acompañar a los hermanos a la iglesia para tocar el acordeón y tocar el órgano. Supe allí, por primera vez, lo que era la vergüenza, el menoscabo, el menosprecio, la burla. Yo no sabía lo que pasaba conmigo. Yo solamente decía, pero por tocar el acordeón me pasa esto, me ocurre esto. Y eso no hace muchos años atrás, donde realmente ser cristiano y ser evangélico en los colegios y declarar ser cristiano o evangélico era un problema porque por la tradición católica romana era muy fuerte aquí en Chile en ese tiempo. ¿Qué nos dicen versículos 4 y 5? Vamos al texto. Me llama la atención en estos versículos que no solo nos dicen a quién no debemos temer, también nos dicen a quién sí debemos temer. Ya leímos en el versículo 4 que no debemos tener temor del hombre, que nos digan lo que nos digan, que nos hagan lo que nos hagan, que nos menosprecien, que nos consideren de segunda categoría, que somos las parias del mundo, los cristianos, los evangélicos, los canutos, como quieran llamarnos. No temamos a ellos. Pero también nos dice a quién sí debemos temer. Versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este temed. Y me gusta el modo como Jesús hace la exhortación, y es muy notable y solemne. 2 veces repite la exhortación en el texto. Temed a aquel. Es como si él estuviera diciendo, de cierto os digo, lo vuelvo a repetir. No lo olviden. A este temed. De este sí que hay que cuidarse. No del hombre. No de lo que nos digan por nuestra fe. No como nos traten, no lo que hagan por nosotros. De este sí que hay que cuidarse. Y si hay alguien a quien se debe temer, ¿a quién es? A Dios. A Dios. Porque después de la vida, si nosotros no hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, Él tiene todo el derecho de echarnos en el infierno. Si negamos a Cristo, ya sea por temor, por vergüenza, por congraciarnos con los demás, Jesús dice que vamos a caer en manos ¿de quién? En manos de Dios. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 10, se leyó hasta el versículo 21, no siguió el hermano con los versículos siguientes, y hay un versículo allí en Hebreos 10, y tomado en el contexto en el que fue leído ese texto, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Creo que el temor al hombre es y ha sido siempre un gran obstáculo que impide y que obstruye nuestro camino al cielo. ¿Qué dirán los hombres de mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué me harán? ¿Y cuántas veces estas preguntas y otras, al parecer que podrían ser insignificantes, han decidido
entre comillas, la suerte de hombres y mujeres y los han mantenido atados de pie y mano por el pecado y Satanás. Hay muchos que no tendrían temor de hacer muchas cosas. Y en ese hacer muchas cosas, a lo mejor hasta hacer el ridículo. Pero no se atreven a hacer el blanco y la risa de sus parientes, de sus amigos, de sus colegas, de sus vecinos, por su fe en Jesucristo y por su temor a Dios. Así que si es difícil hoy día seguir a Cristo a despecho del ridículo, de la vergüenza, de la burla, piense usted cuánto más difícil tiene que haber sido en el tiempo de Jesús. Cuando los discípulos, por causa de su fe en Jesucristo y de su temor a Dios, eran encarcelados, azotados, asesinados. Y el Señor Jesucristo sabía muy bien de todo esto. Y por eso Él nos dice, no temáis, no temáis. A uno sí hay que temer. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra el temor al hombre? ¿De qué manera nosotros vamos a vencer esa fuerte emoción y quebrantar las cadenas con las que somos atados? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjese que no hay mejor antídoto que el Señor Jesucristo mismo nos recomienda. ¿Qué nos recomienda Él? Nos recomienda reemplazar este temor al hombre por una emoción más elevada, el temor a Dios. ¿Dónde debemos dirigir nuestra vista? ¿A quién debemos nosotros mirar? El Señor nos está diciendo en esta palabra que tenemos que hacerlo más allá de aquellos que nos pueden dañar, humanamente hablando, de aquellos que nos pueden perjudicar, y tenemos que mirar a aquel que tiene todo el control sobre lo inmaterial en nosotros, nuestra alma. Es a Él a quien nosotros debemos dirigir nuestra vida y poner toda nuestra atención. Y cuando la gracia del Señor trata con nosotros en este tema, con esta verdad y con este principio que encontramos en los versículos 4 y 5, lo que debería ocurrir es que en lugar de temor, nosotros deberíamos tener valor. Reemplazar el temor por el valor. Y vamos a tener valor para mirar, para creer, para vivir, para aquel que es poderoso, para guardarnos sin caída y sin mancha. El único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el temor más pequeño, el temor al hombre, va a desaparecer ante uno más grande, que es este temor a Dios. Temor a Dios. Así que en este pasaje yo encuentro, para terminar, que nosotros somos exhortados a tomar una posición clara y una posición definida. ¿Cuál es esa posición clara y definida? Que nosotros tenemos que confesar a Jesucristo en todas las circunstancias de la vida. O rechazarlo. Si confesamos a Jesucristo en todas las circunstancias de la vida como el Salvador y el Señor de nuestra vida, hay una promesa. Si nosotros lo rechazamos, la Escritura es bien clara. La condenación será terrible y eterna. ¿A quién tememos nosotros? Hay una gran diferencia entre temer al hombre y temer a Dios. Y Dios nos libre de temer al hombre, pero sí nos ayude para tener este gran temor de Dios con
con nuestra vida, con nuestros principios y nuestros valores. Señor, te damos gracias una vez más porque nos has permitido venir a tu palabra y considerarla